Hola para todos, mi nombre es Juan Camilo Nova, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy les hablaré un poco sobre la práctica de laboratorio ácido-base y pH, la cual se realizó una parte de forma virtual y otra presencial en casa. Para ello se establece un objetivo general y cuatro objetivos específicos. En nuestro objetivo general se realizó la práctica de laboratorio correspondiente a la temática reacciones ácido-base a través de una mesa de trabajo para armar el montaje de un laboratorio virtual en casa y la herramienta Cloud Labs, que permita la determinación de los componentes y características experimentales de ácidos bases con el análisis de sus concentraciones del pH, pOH, a partir de sus métodos cuantitativos y cualitativos. Nuestros objetivos específicos se busca estudiar la teoría sobre las reacciones ácido-base mediante un marco teórico que permita el análisis del comportamiento de los ácidos y las bases. De igual forma se busca entender el manejo y significaciones de los solutos, solventes y soluciones a través de la determinación de sus unidades de concentración en pH, pOH, concentración de iones de hidrógeno y concentración de iones de hidroxilo, para el análisis de cómo puede llevarse a cabo las reacciones y comportamientos en distintos medios. De igual forma se busca ejecutar la práctica de laboratorio en casa de ácidos y bases, con la utilización de sustancias caseras, reactivos, indicador natural y observación de color correspondiente al pH, que permite la determinación de la basicidad, acidez o neutralidad de una disolución. Buscamos analizar la práctica de laboratorio de ácidos y bases con la herramienta Cloud Labs, con los cuales de diferentes soluciones en concentración pH y pH de estas para caracterizar cada una de estas sustancias trabajadas. También se busca comprender la importancia de la escala del pH como medida de acidez y basicidad de una solución, con la observación de la coloración que presenta la sustancia con respecto a esta, para la determinación de la concentración protones o de hidróxilos de la disolución. Bueno, abordando nuestro marco teórico, desde los inicios de la química experimental, los científicos han reconocido a los ácidos o a las bases por sus propiedades características. Los ácidos tienen un sabor agrio, por ejemplo, el ácido cítrico del jugo de limón y las hacen ciertas tintes combinan de color, por ejemplo, el tornasol, se vuelven rojo en contacto con ácido. De hecho, la palabra ácido proviene de la palabra latina ácidos, que significa agrio o acre. Las bases, en cambio, tienen sabor amargo y son resbalosas al contacto, ¿sí? Por ejemplo, el jabón. La palabra base proviene del latín basis, fundamento o apoyo. Es decir, lo que está abajo cuando se agregan las bases o los ácidos reducen o bajan la cantidad de ácido. De hecho, cuando se mezclan ácidos y bases en ciertas proporciones, sus propiedades características desaparecen por completo. Históricamente los químicos han buscado correlacionar las propiedades de los ácidos y las bases con su composición y estructura molecular. En el año 1830 era evidente que todos los ácidos contenían hidrógeno, pero no todas las sustancias hidrogenadas son ácidos. En la década de los 80, el químico sueco Swant vinculó el comportamiento de los ácidos con la presión de los iones y el comportamiento de las bases con la presencia de los iones en solución acuosa. Arrhenius definió los ácidos como sustancias que producen iones en agua y las bases como sustancias que producen hidróxidos en agua. De hecho, las propiedades de las disoluciones acuosas de ácidos, como el sabor agrio, se debe a los iones de hidrógeno, en tanto que las propiedades de las soluciones acuosas o de las bases se deben a los hidróxidos. Entonces se puede decir que las definiciones de Arrhenius son útiles pero tienen limitaciones. Una de ellas es que está restringida a disoluciones acuosas, por lo que para el año 23 el químico Daniel Jonas químico inglés, y el químico inglés Thomas Lowry propusieron una definición generalizada de ácidos y bases, basado en el hecho de que las relaciones ácido-base implican la transferencia de iones de hidrógeno de una sustancia a otra. Siguiendo eso, entonces, un ácido, según la definición de Brooks, es la de un donante de protones o un donante de iones de hidrógeno. Esto podría suceder en varias situaciones, pero comúnmente se considera que un ácido se disociará en el agua dividiéndose en dos partes. Una clasificación de los ácidos y bases químicas depende de la fuerza de ionización
de estas sustancias en medio acuoso de la siguiente manera. El ácido de las bases fuertes se define como sustancia en disolución, se ionizan completamente, es decir, el proceso de ionización se transforma completamente en cationes o iones positivos y en aniones o iones negativos, mientras que un ácido y una base son débiles cuando el agua se ioniza parcialmente. Esto es en esta solución habrá una proporción de cationes, otra proporción de aniones y otra de moléculas no disociadas. En la teoría de Bosten-Lowry, la fuerza de un ácido depende del grado con el que éste done protones al solvente. Por tanto, la diferencia entre ácidos fuertes y ácidos débiles se presenta en que un ácido fuerte está completamente desproporcionado en solución, mientras que un ácido débil está parcialmente desprotonado en solución y una base fuerte está completamente protonada en solución, mientras que la base débil está solamente parcialmente protonada en solución. El pH es la medida utilizada para evaluar la acidez o alcalinidad de una solución, por lo general su estado líquido. Se entiende por la acidez la capacidad de una sustancia para aportar una disolución acuosa iones de hidrógeno, hidrogenados o al medio de alcalinidad o base aporta hidróxido que se representa con OH al medio. Por lo tanto, el pH mide la concentración de iones de hidrógeno de una sustancia. Como cualquier medida, el pH posee una escala propia que indica con exactitud un valor. Esta es una tabla que va del número 0 al 14, siendo de esta manera el 7 el número del medio. Si el pH es de 0 a 6, la solución se considera ácida. Por el contrario, si el pH es 8 o 14, la solución se considera alcalina. Si la sustancia es más ácida, más cerca del 0 estará y entre más alcalina el resultado estará más cerca del 14. Si la solución posee un pH 7, se considera neutra. Sin embargo, el pH 7 neutro se limita con seguridad tan solo a las soluciones acuosas, pues las que no son, si no están a una temperatura y presión normal, el valor de la neutralidad puede variar. En términos cuantitativos, el pH se define simplemente como el logaritmo negativo en la base 10 de la concentración de iones de hidrógeno en solución. Esto da una indicación de cuán ácida es la solución al expresar un término de simples cuántos iones de hidrógeno existen en la solución. Por lo general, este cálculo dará un valor de pH en una escala de 1 a 14, aunque claramente es posible tomar otros valores, dado que el valor se obtiene del logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Un valor de 1 o incluso 0, como lo mencionaba anteriormente, expresa una concentración muy grande de iones de hidrógeno, pero es posible hacerlo con solo un par de dígitos. Se ha calculado que el agua disociará espontáneamente una pequeña cantidad para producir una concentración de iones de hidrógeno, equivalente a un pH de 7, dando lugar a que este valor adopte la propiedad ni ácido ni básico, dando que una base tomará iones de hidrógeno de una solución. La concentración de iones de hidrógeno disminuirá aún más dependiendo de la fuerza de la base. Se considera comúnmente que es una base fuerte. Por ejemplo, el hidróxido de sodio tendrá un pH de 14. Al igual que el pH, el pOH típicamente tiene un valor entre 0 y 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pOH mayores a 7 y básicas a las que tienen pOH menores a 7. Por tanto, pOH más pH sería igual a 14. Esta relación es verdaderamente para cualquier solución acuosa a 25 grados centígrados. Asimismo, se debe tener en cuenta que la escala de pH comienza en 0 y termina en 14 y la escala de pOH es inversa. Cuando pOH es igual a 0, pOH es igual a 14. Cuando pH es igual a 14, pOH es igual a 0 y cuando pH es 7, pOH es igual a 7. Las soluciones buffer o tapón son aquellas sustancias capaces de mantener su pH estable en un rango determinado de pH frente a la acción de cantidades relativamente pequeñas de ácidos o bases fuertes. Un tampón ácido es un ácido débil y su sal se forma con una base fuerte.
Un tampón básico es una base débil y una sal se forma con un ácido fuerte. Según Stephen, en cualquier caso, el tampón formará un gran depósito de pares conjugados ácido-base que están en equilibrio. Es decir, la producción de una especie es tan rápida como su degradación. Si las condiciones se vuelven un poco más ácidas, el equilibrio cambiará para oponerse a ese cambio, produciendo un poco más de las especies básicas y aceptando los átomos de hidrógeno. Si las condiciones se vuelven un poco más básicas, el equilibrio cambiará para oponerse a ese cambio, produciendo un poco más de las especies ácidas y donando átomos de hidrógeno. Entonces, para medir el pH de una disolución, podemos emplear dos métodos caracterizados por su precisión para realizar medidas de pH que no requieren de tanta precisión. Se utilizan unas sustancias llamadas indicadores que varían reversiblemente de color en función del pH del medio en que están disueltas. Los indicadores suelen ser ácidos o bases débiles que se caracterizan porque su molécula neutra tiene un color diferente al de la forma iónica. Por lo general, este cambio de color obedece a que la pérdida o ganancia de un hidrógeno por parte del indicador provoca una reorganización interna de los enlaces. Se puede añadir directamente a la disolución o utilizarlas en forma de tiras de papel indicador. El papel tornasol, un papel con sustancias adheridas que son sensibles a los cambios de pH y hace que el papel cambie su color dependiendo de la acidez de la solución en la que se sumerja. Las sustancias más ácidas harán que el papel se vuelva rosa, mientras que las básicas harán que se ponga azul. Algunos de los papeles de este tipo tienen señalizaciones de los niveles de colores que adquieren según el pH, para que quien lo utiliza pueda decodificar el nivel de potencial de hidrógeno sencillamente con el color. Sin embargo, el papel tornasol no es completamente preciso y en casos donde es lo suficiente preciso, se utiliza un aparato conocido como el pHímetro. Este es un instrumento de medición constituido generalmente por un electrodo de plata. Contextualizando nuestra práctica de laboratorio de soluciones, ácidos, base y pH, que se desarrolla a través del aplicativo CloudLab, que es una multiplataforma que incluye contenidos de química en un paquete multimedia y a partir de guías de aprendizajes orientadas para un aprendizaje virtual abierto. A través de este simulador se puede realizar la práctica de laboratorio de equilibrio químico concerniente a la determinación de acidez, basicidad, pH de soluciones y que presenta una situación para el estudio de ciertas sustancias caseras, en el cual se debe resolver el grado de pH pedido para las soluciones y hacer el registro de datos respecto al carácter de dichas soluciones. Al terminar el laboratorio, se deberá entregar las observaciones y resultados de las mediciones de pH como resultado de la utilización de ciertos materiales reactivos y elementos de seguridad para dicho laboratorio. De igual manera, se desarrollará la práctica de laboratorio en casa utilizando un indicador natural como lo es el repollo morado, que posee unas moléculas llamadas antocianinas. En ellas se han identificado 36 antocianinas diferentes, ¿sí? Muchas de ellas son glucósidas. Mm, Los antocianinas son moléculas orgánicas hidrosolubles que se encuentran en las vacuolas de las células vegetales y que aportan el color rojo, púrpura o azul a hojas, flores o frutos. Para dar una mejor explicación de nuestros reactivos, presentamos en nuestro informe fichas técnicas y de seguridad de los reactivos y materiales utilizados en laboratorios que son
En los elementos de higiene y protección tenemos bata, guantes, cofia, gafas, paños húmedos. Y los materiales para la práctica uno son 3 frascos con soluciones buffer pH 10, de pH 7 y de pH 4, 3 goteros para muestras, 3 vidrios de reloj, papel indicador, tornasol, un pHímetro. Para nuestra práctica 2 se utilizó un frasco con indicador repollo morado, 8 vasos plásticos, tijeras, un gotero. Y para estos 2 laboratorios utilizamos estos reactivos: solución buffer pH 10, solución buffer de pH 7, solución buffer de pH 4, col lombarda o repollo morado, alcohol al 70%, agua 50 mililitros, gaviscon 10 mililitros, vinagre, ácido acético 50 mililitros, leche 20 mililitros, jugo de limón 20 mililitros, jugo de naranja 20 mililitros, jabón líquido, shampoo, detergente y límpido. En el laboratorio virtual nos encontramos con una mesa de trabajo y se ensambló el montaje del laboratorio, que permitió la determinación de pH con pHímetro y con papel tornasol. Para una muestra de un laboratorio se preparó y verificó la práctica para la medición de pH, se hicieron los ensayos y se presentaron los resultados para esta experiencia. Inicialmente se arrastraron los elementos del laboratorio que se necesitaban para realizar el montaje adecuado. Después se realizó las pruebas necesarias y finalmente se entregaron los resultados finales. Al terminar el laboratorio, se entregaron las observaciones y resultados de las mediciones de pH con el pHímetro y con el papel indicador de las sustancias sobre las que se hicieron los ensayos. Para dicha situación se tuvo en cuenta los siguientes procedimientos. Se identificaron los materiales, equipos y soluciones. Se identificó los frascos con las soluciones buffer pH 4, 7 y 10. Se identificó el pHímetro y las tiras de papel indicador y se identificaron los tarros con las soluciones a las que se les debe medir. Se les midió el pH S1, S2, S3, S4 y S5. Se tomó y se arrastró la solución buffer pH 4, se colocó en la mesa, se destapó la solución dando clic en ella, se dio clic en el brazo para realizar la medición, es decir, meter el bulbo del pHímetro, se calibró el equipo a pH, se dio clic en el instrumento para ver en una vista ampliada del panel de este, con la flecha se desplazó hasta el indicador estándar de pH 4 y luego clic en el calibrar. Se esperó a que se calibrara y se levantó el bulbo. Se repitió ese procedimiento para calibrar las soluciones pH 7 y pH 10. Se colocó el vidrio del reloj en la mesa, se usó tiras de papel tornasol y se colocaron sobre el vidrio del reloj. Se agregaron gotas de las soluciones S1, S2 y S3 sobre los papeles indicadores que se encontraban en los vidrios del reloj, una gota. Se arrastraron las soluciones S4 y S5, se destaparon dando clic sobre la tapa, se introdujo el bulbo de pH en la solución y se midió el pH de ambas soluciones. Para cambiar de solución fue necesario levantar el bulbo del pHímetro. El experimento terminó cuando se realizó la medición con el pHímetro y las tiras de papel indicadores de las 6 soluciones disponibles en el laboratorio. Finalmente se identificó el pH de las soluciones. El pH hallado por medio del pHímetro fue una medición digital mostrada por el dispositivo electrónico, mientras que el pH hallado con las tiras de papel indicador se comparó con la tabla de colores y se determinó el valor del pH obtenido. Para nuestro laboratorio en casa ácido-base, se estableció una mesa de trabajo para ensamblar el montaje del laboratorio que permitió la determinación del pH con un indicador natural para la práctica del laboratorio de ácido base y de química inorgánica. Para ello se requirió preparar y verificar la práctica para la medición del pH, por lo cual se hizo ensayos y se presentó el resultado para dicha experiencia. Inicialmente se prepararon todos los materiales del laboratorio, la descripción de los materiales, los elementos de protección, se creó el indicador natural, picamos finamente el repollo de modo a una tasa equivalente de unos 236 mililitros, la introdujimos en un recipiente de vidrio, se agregaron 200 mililitros de alcohol al 70%, se tapó el recipiente y se conservó durante 30 días antes de la realización del experimento o procedimiento. Se introdujo en los distintos vasos cada una de las sustancias, inicialmente agua 50 mililitros, gaviscon 10 mililitros y vinagre 50 mililitros para medir su pH. Se tomó el gotero y se extrajo de nuestro vaso el indicador natural del repollo morado.
Se agregaron gotas de indicador natural de repollo morado dentro de los vasos que contenían nuestras sustancias, agua, vinagre y Gaviscon. Se realizó la observación del color que se tomaron las soluciones. De igual forma se identificó el pH de las soluciones comparando el color de la escala del pH. También se determinó si era ácido, base o neutro. Se realizó el mismo procedimiento con esta sustancia, la leche 30 mililitros, jugo de limón 20 mililitros, jabón líquido 30 mililitros, shampoo 30 y detergente. Y finalmente se entregaron todos los procedimientos, los requerimientos que se habían solicitado. Para nuestra práctica número 1, los elementos como la leche marcaron un pH de 6, que es considerado levemente ácido. El agua arrojó 7, lo que quiere decir que es neutra. Nuestro jugo de naranja reflejó 2 en pH, siendo así un ácido fuerte. El jabón líquido y el líquido arrojaron un pH entre 9.1 y 9.8, ubicándolos en la posición de las bases. De los resultados de nuestro laboratorio virtual y en casa, se determinó que el agua no presentó alteración en sus características con un pH de 7, lo que indica que es una sustancia neutra. El Gaviscon se tornó de color azul y nuestro detergente de color púrpura se ubicaron en escalas entre 10 y 10.5, siendo el detergente altamente alcalino. El vinagre o ácido acético se ubica en un pH de 2.9, considerado altamente ácido. Nuestro jabón líquido nos dio 5.8 pH de color ligeramente rojo, ubicándose así en una sustancia ácida. Y finalmente el champú muestra características de una sustancia neutra y la leche reflejan ser de colores azulosos, siendo ligeramente ácida. El análisis que podemos hacer sobre este laboratorio, partiendo de la elaboración experimental en nuestro laboratorio, tanto aplicativo Cloud Labs y presencial en casa, se pudo determinar la variación que sufre el pH en diferentes soluciones, en donde fue posible visualizar cuando una sustancia era ácida, básica o neutra, gracias a la implementación de un indicador de clase vegetal como lo es el repollo morado, lo que nos lleva a afirmar que al utilizar un indicador de tipo vegetal no altera la solución al tener las concentraciones tan bajas que no afectan su propio pH, lo que favorece al momento de identificar con qué tipo de sustancia se está trabajando. Para finalizar las reacciones visualizadas, los ácidos obtenidos se caracterizaron por tener un color rojizo y naranjado o anaranjado fuerte, particular en las sustancias ácidas, mientras que en las bases obtenidas se evidencia que ambas sustancias al fusionarse se tornaron de colores verdes, característicos de las bases al ubicarse en la escala logarítmica entre 8 y 9 pH. Y finalmente, la obtención de sustancias neutras que no sufrieron ningún tipo de cambio al entrar en contacto con la solución del repollo morado, por lo que podemos determinar que existen alimentos que como el vinagre son alimentos con alta acidez que pueden ser perjudiciales para la salud, mientras que el antiácido como el Gaviscon, el agua natural, son sustancias básicas y neutras, por lo tanto no provocan acidez. A partir de lo anterior, la definición más acertada para complementar las conclusiones del laboratorio, la más acertada es la de Lewis, ya que él define que la base o las bases son especies que pueden donar un par de electrones y un ácido la que pueda aceptarla. Es decir, que el ácido deberá tener un octeto de electrones incompleto, mientras que la base debe tener algún par de electrones solitarios. Hasta aquí esta breve información sobre el laboratorio Cloud Lab en modo virtual y en casa. No sin más, me despido. Fue un placer estar con ustedes y muchas gracias.